Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Siempre esperando todos estén bien. Bueno, aquí les dejo este informe. Ojo con lo que les digo. La reforma laboral de Petro, lo que hablan expertos con doctorado en las mejores universidades del mundo. Y tengan en cuenta que Petro utiliza una vaina que se llama la inflación negativa, que muchos les voy a publicar también un video, un verdadero economista, un muchacho que se graduó hace poco y muy brillante. Y varios economistas a nivel mundial han dicho de que eso no existe, que ese término no es verdadero. O sea, no se usa, eso no existe, ¿ok? O sea, una cosa, una cantidad de términos que él utiliza que uno lo dejan. Bueno, estos, acaba de explicar este señor lo que dicen estos expertos que no tienen títulos falsos como tiene Petro. Recuerden que hay un video que ustedes pueden colocar CMI y encuentran el título, el video que yo lo puse en mi canal. Este señor posee títulos falsos. Él hace pasar dos diplomados, uno que no terminó y otro que terminó, por un doctorado y una maestría. Y le pregunta a Yamia Amad, ¿usted por qué dice que esos son doctorados y maestría? Dice, porque yo tengo doctorados por la administración tan efectiva que yo hice y todos sabemos cómo le fue con la administración de Bogotá. Entonces, este señor se autoproclama títulos que no tiene y lo que la gente que sí realmente tiene estudio, que tiene méritos, que no tiene títulos falsos como tiene Petro. Ahí tengo el video y le callo la boca a cualquier petrista con ese video de CMI. Ustedes se han dado cuenta de ese señor la cantidad de atrocidades que sale a decir, que ha dicho, no se sabe, da la impresión, no sé, mi opinión da la impresión de que saliera ese señor. A mí personalmente me da la impresión de que ese señor saliera como drogado o quién sabe qué se mete para salir a hablar semejante cantidad de atrocidades, de, de admirar el comunismo, que decir que lástima que se cayó el muro de Berlín, después de que el mundo sabe todo el dolor y la desgracia que causó eso, dividir la opresión, la tiranía, cuántas personas murieron, cuántas personas, familias sufrieron, cuántas madres murieron sin poder ver a sus hijos, o sea, toda la desgracia que causó el comunismo y él admira eso, él es seguidor del anarquismo, este señor es la peor desgracia de Colombia. Pues aquí les dejo este estudio de que verdadera gente letrada con títulos de verdad, no títulos falsos ni como el que se autoproclama. Imagínense hacer un diplomado que eso lo hace cualquiera y venir a este señor a decir que es una maestría, es un doctorado, es un completo idiota. Es el único presidente en toda la historia, escúchenme bien lo que les voy a decir, del continente que ha tenido que borrar 450 noticias falsas de sus twitters. Y eso es bochornoso que el mundo se esté burlando de las declaraciones que él hace. Que es peor el petróleo y el carbón, que es lo que mueve las economías del mundo, que la cocaína. Van y díganle a eso a una familia que tenga un hijo con una adicción, a ver qué tan bueno es eso para ver, vean el calvario, lo que sufre esa familia con un familiar, un hijo, un familiar en esa situación. Y venir este desgraciado a decir todo ese tipo de cosas. Pues por eso es que Colombia se levantó el día de hoy y le dijo no más, nos cansamos de la estupidez, nos cansamos de lo irracional, nos cansamos de que el país esté sumido en el desgobierno más berraco
la guerrilla tomándose pueblos, celebrando obras públicas, las masacres, 3 veces más masacres que en el gobierno anterior, la sensación, porque es así, ya no se puede salir a hablar con el celular en la calle, estamos en una inseguridad que nunca en los últimos 50 años en Colombia se había vivido tal nivel de inseguridad como lo estamos viviendo ahorita los colombianos, una inflación rampante, un desastre este gobierno y el señor diciendo, haciendo encuestas falsas, diciendo que las encuestas que hacen los medios independientes son falsas, que las verdaderas son las que él hace, como todo tirano, todo comunista, todo déspota, como lo es el señor Petro. Pues hoy Colombia salió, señores, eso es un escándalo mundial, todos los noticieros del mundo están diciendo lo mismo, la cantidad como se inundaron las calles en Medellín, en Cali, donde supuestamente él tenía más pueblo, y resulta que el pueblo de él no se vio, hoy salieron 10 veces más gente a las calles que cuando este mediocre, que supuestamente según lo que dijo Benedetti dio a entender, este señor habría comprado su presidencia con dinero de posiblemente narcotraficantes, posiblemente de Venezuela guerrilla, no se sabe, lo cierto es que se presume que los fondos de su campaña fueron ilícitos, eso todavía lo está investigando el Estado, pero lo único que sale a decir ese señor y que justifica es el mismo discurso mediocre de siempre. Es que me quieren dar un golpe blando, es que los indígenas y los negros y los gays los tienen oprimidos. Oiga, señor Petro, ya debería utilizar usted el cerebro si realmente tiene alguna clase de estudio y preparación y salir de esa retórica tan mediocre de siempre. Sí, que es que el rico es el culpable del pobre. Pues idiota, saque los ricos del país, imbécil, y vamos a ver quién va a dar trabajo en el país. Idiota imbécil que pretende acabar con Ecopetrol, pero no presenta un plan ya para reemplazar esa gran cantidad de dinero que entra al país y que se utiliza para comprar medicamentos, tecnología y otras cosas que el gobierno necesita. Pero este es el gobierno, señores, de los progresistas, idiotas que no saben ni para dónde, ni dónde están parados, pero se las dan de intelectuales. Y usted los confronta y salen con el mismo cuento de siempre. Es que el negro, es que el indígena, es que el gay, es que están oprimidos, es que el oligarca. No salen de esa retórica chimborria o le contestan como la vicepresidenta, que esa todavía es más intelectual. Esa tiene un PhD doctorado, pero en gaminería, que le dice de malas a la gente. O sea, que de malas porque el país es en la finca de ellos hacen y deshacen con este país y el déspota cree que nos tenemos que quedar callados. Pues señor Petro, usted está atentando a lo que tanto usted se llena la boca diciendo en sus reuniones y en sus llamados a la anarquía y a la destrucción, a sus seguidores, a los malandros que lo siguen a usted de la primera línea, de todos esos criminales que usted llama a la violencia para legitimar utilizarlo como su brazo armado y tratar de intimidar a la gente. Trate de intimidar al pueblo y se va a llevar una sorpresa muy grande. El verdadero pueblo, que así como va usted, muy pronto lo vamos a derrocar y muy pronto vamos a marchar para que usted sea despedido en un plebiscito, el Congreso, obligar al Congreso a que haga un plebiscito y que Colombia sencillamente tome la decisión si usted sigue o se va. Pero las marchas de hoy es un pequeño termómetro para cómo le va a ir en las próximas elecciones parlamentarias y que va sabiendo que usted así como va, si sigue a los berracazos, con la amenaza, tratando de intimidar y matonear como todo ampón, porque así usted actúa es como un ampón. Si usted quiere seguir ese camino, señor, vamos a ver si es que usted y 3 pelagatos delincuentes de la primera línea que usted tiene va a poder más que el pueblo colombiano. Porque después de que se rebote la gente, su primera línea vamos a ver dónde va a correr para esconderse. Va a tener que pagar escondites de a peso. Porque aquí el ejército y la policía va a tener que hacer justicia con usted y con esa gente. Si usted pretende instalar un estado de terror en Colombia, nosotros no lo vamos a permitir. Somos más los buenos que los malandros como usted. Déspota, irreverente, atarbán, grosero, patán. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte. Esto ayudará mucho a seguir informando. Un grupo de investigadores del Banco de la República publicó un informe, un estudio demoledor sobre la reforma laboral petrista.
Entre otras cosas, el informe muestra que se destruirían inclusive hasta 750.000 puestos de trabajo, que se verían afectadas principalmente las pequeñas y medianas empresas del país, y que sectores como el turismo, como los restaurantes, como los bares, como los servicios de recreación y como el comercio serían los más afectados. Veamos por qué. Informe que el presidente ha intentado descalificar diciendo que está fundamentado en una teoría falsa, ha sido desarrollado por varios investigadores jóvenes muy brillantes, varios de ellos con doctorado en algunas de las mejores universidades en temas económicos del mundo. Se trata de un esfuerzo juicioso. El informe, que fue desarrollado por un grupo de investigación de empleados, de economistas que hacen parte del staff del Banco de la República, concluye que la reforma laboral va a significar que entre aproximadamente 150.000 e incluso hasta unos 750.000 colombianos se queden sin trabajo. Y esta estimación, ¿cómo la fundamenta este estudio de los investigadores del Banco de la República? Pues parten del hecho de que la reforma laboral va a introducir unos cambios que van a generar mayores costos para las empresas. ¿Por qué? Es sencillo de entender. Si ustedes leen la reforma laboral, artículo por artículo, se van a encontrar que muchos de los artículos de la reforma se van a traducir en costos laborales adicionales que van a tener que enfrentar las compañías. Por ejemplo, el hecho de que el horario diurno ya no vaya a ser hasta las 9 de la noche, sino hasta las 6 de la tarde, implica que las empresas van a tener que pagar recargos nocturnos por esas 3 horas adicionales. O el hecho de que el recargo dominical ya no sea del 75%, sino que pase a ser del 100%, pues también va a implicar un sobrecosto para las empresas. El hecho también de que las indemnizaciones por despidos injustificados se ajusten al alza, pues también va a significar un sobrecosto para las empresas que tengan o se vean obligadas a despedir injustificadamente a algún empleado. Y así, varias de las medidas que incluye la reforma laboral, por ejemplo, también reducir la jornada semanal de trabajo a 42 horas, pues varias de estas medidas implican un mayor costo laboral para las compañías. Y esto es claro, es algo en lo que todos nos podemos poner de acuerdo. Es evidente que estas medidas van a significar un mayor costo, una mayor carga sobre las compañías. ¿De cuánto es esa mayor carga? Eso es lo primero que hacen los investigadores del Banco de la República y estiman que, de acuerdo al efecto, artículo por artículo de la reforma laboral, aquellos en donde fue posible para ellos cuantificarlo, de hecho ellos aclaran que esto puede ser mayor, que el efecto puede ser mayor, pero en la estimación que ellos realizaron, calculan que los costos laborales en promedio para las compañías del país van a crecer entre un 4.4 hasta un 12.6%. Y uno podría decir, bueno, no parece mucho, 4.4%, 12.6% para una empresa, pues de pronto parece un porcentaje razonable. El problema es, pensemos que hay muchas compañías en Colombia, como ocurre pues en cualquier lugar del mundo, que no tienen utilidades, que tienen utilidades negativas, están en pérdidas y están tratando de sobrevivir. Obviamente, si les decimos a esas empresas que ya están perdiendo dinero, que los costos laborales se les van a incrementar, pues obviamente van a tener mayores dificultades. Y si les decimos a las muchas otras empresas que están teniendo ganancias muy modestas, muy pequeñas, que van a tener que incurrir en más costos laborales para poder funcionar, pues evidentemente pueden entrar en el terreno de las pérdidas y que, como estima este informe de investigadores del Banco de la República, puede haber una pérdida significativa de cientos de miles de empleos. Se habla que en un escenario negativo podríamos hablar de hasta 750.000 puestos de trabajo, 746.000 puestos de trabajo perdidos. Para ponerlo en contexto, la población metropolitana de Pereira, una ciudad tan importante como Pereira, más o menos es de 700.000 personas. Es como si toda la población de Pereira fueran trabajadores que pierden su puesto de trabajo. Evidentemente estamos frente a una tragedia laboral. Más o menos esto ya lo intuíamos. El hecho de que la reforma laboral incrementara tan significativamente los costos laborales de las empresas se iba a traducir en desempleo.
porque es claro que como cualquier otro bien o cualquier otro servicio, el empleo, las contrataciones, los puestos de trabajo obedecen a una ley de oferta y demanda. Y si la reforma encarece la contratación, encarece la generación de empleo, pues se tendería a contratar menos, tendería a caer el número de empleados contratados, o lo que es lo mismo, tendería a crecer el desempleo. Pero lo que hace el informe es cuantificar, es poner en números, estimar que pueden ser incluso hasta 746,000 los colombianos que pierdan su trabajo por cuenta de esta reforma laboral. Pero algo muy interesante que incluye el informe es la estimación de cómo se afectan distintos sectores de la economía. Fijémonos en este cuadro y nos dice que el efecto, el impacto sobre distintos tipos de empresas no es el mismo. Por ejemplo, fíjense que a las empresas relacionadas con las actividades financieras no le afecta mucho esta reforma laboral. En el escenario de más alto impacto, los investigadores estiman que los costos de los bancos, de las corporaciones financieras, de las cooperativas financieras, etcétera, podrían incrementarse hasta en un 3.9%, no tan alto. Pero en cambio, en contraste, fíjense lo que ocurriría en el sector del comercio. Hablaríamos de un incremento en los costos laborales cercano al 13% en un escenario de alto impacto o del 8.4% en el escenario medio. Y más paradójico todavía, porque este se supone que es uno de los sectores económicos consentidos del gobierno de Petro, en donde se supone que se van a poner todas las esperanzas para el desarrollo económico del país, o buena parte de esas esperanzas, que es el sector del turismo. Fíjense lo que le ocurriría en términos de costos laborales a los hoteles, a los hostales, a los restaurantes, todos, digamos, negocios que tienen una relación directa con el turismo. Y estamos hablando que la reforma podría incrementar hasta en un 14.4% los costos asociados al trabajo de este tipo de compañías. Otro sector también con una relación directa con el turismo, como las actividades artísticas, de recreación y similares, podría verse afectado hasta en un 26% de aumento de los costos laborales y hasta un 15% en un escenario medio. Es decir, hay un impacto heterogéneo. Hay sectores a los cuales la reforma laboral les afecta más. Y no solo eso, el informe también nos dice de manera muy clara que a las empresas que más perjudica es a las compañías que tienen entre 2 y 50 trabajadores. O sea, es una reforma laboral que golpea de manera particularmente dura a las pymes. Miremos que en el caso de las pymes, en el escenario de alto impacto, podrían verse afectadas o podrían verse incrementados sus costos laborales hasta un 15%, mientras que las empresas más grandes, las que tienen más de 51 trabajadores, en el escenario de alto impacto, ese porcentaje sería menor y estaría en el escenario de alto impacto hasta un 10% o un 6.2% en el escenario medio. En contravía totalmente del discurso del gobierno, que se supone que es un discurso a favor de sectores como el turismo o a favor de las compañías pequeñas y medianas, pues esta reforma laboral, como lo demuestran los investigadores del Banco de la República, a las que golpea más en términos de costos, a quienes va a generarle más costos laborales, es a las empresas pequeñas y medianas y muchas asociadas al sector servicios, al sector del turismo y al sector del comercio. Una paradoja absoluta, una inconsistencia absoluta entre los propósitos, los objetivos que declara el gobierno y los resultados que tendría una de sus políticas, de sus leyes más importantes. Y algo parecido se puede decir sobre el impacto que tendría en los trabajadores. Fíjense que las industrias más afectadas, en donde podría concentrarse la pérdida de empleos, porque es donde más se van a incrementar los costos laborales, son sectores como el comercio, como el de restaurantes, como el de recreación, todos como los asociados al turismo, todos sectores en donde muy frecuentemente y muy mayoritariamente se contratan personas, digamos, de una calificación baja o media, o sea, trabajadores de ingresos bajos o medios, comparado, por ejemplo, con lo que podría ser el sector financiero, por ejemplo, en donde, en términos generales,
la mayoría de empleados, o en promedio los empleados, tienen una calificación y por lo tanto unos ingresos mayores que lo que puede ocurrir en el sector, por ejemplo, de los restaurantes o de los bares. Y como a estos sectores donde se contratan más trabajadores de baja calificación, de bajos ingresos, es en donde se va a concentrar el aumento de los costos, ahí también es donde se va a concentrar los despidos, la afectación para los trabajadores. Por tanto, podríamos decir que esta reforma laboral no solamente se ensaña con las pymes, no solamente se ensaña con sectores que el gobierno ha dicho que quiere proteger, sino que se ensaña con los trabajadores de menor calificación que participan en ese tipo de sectores, que se ensaña con los trabajadores de menores ingresos. Absolutamente paradójico, viniendo de parte de un gobierno que se declara de origen popular. Al contrario, está proponiendo una reforma laboral que golpearía particularmente, ya no solamente a los colombianos que están fuera del mercado laboral, que por supuesto esto también les va a dificultar entrar al mercado laboral, sino también a los que ya estando en el mercado laboral pueden ver amenazados sus puestos de trabajo por el incremento desproporcionado de los costos en algunos sectores. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte, esto ayudará mucho a seguir informando.